el tema orientaciones metodológicas en el aprendizaje de la educación física en casa. El licenciado José Antonio Presa es director de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación del Centro de Estudios Superiores de Martínez de la Torre, catedrático académico en Universidad CESM, conferencista, tallerista y ponente nacional e internacional, delegado FIET municipal en Martínez de la Torre, Veracruz, miembro de honor Fundación Mi País Recreo de Colombia y miembro del Comité Académico Estatal de Veracruz, México. Un gusto, licenciado. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Ya los había saludado. Nuevamente los saludo. Les doy la más cordial bienvenida y al mismo tiempo agradezco muchísimo la invitación al maestro Luis Armando Valdés Sánchez, quien me hizo el honor de extender esta invitación a un servidor. Es un placer y un gusto enorme estar aquí con ustedes y los saludo desde mi municipio, es Martínez de la Torre, Veracruz, México. Con muchísimo gusto voy a llevar a cabo la presentación, para lo cual les explico, compañeros maestros, compañeras maestras, colegas de los distintos niveles educativos. Mi ponencia es a través de unas diapositivas y al mismo tiempo, a través de estas diapositivas, me voy a salir un poquito y voy a abrir unos documentos en PDF para poder darles un mejor panorama de lo que conlleva la educación física en casa. Sin más preámbulo, ¿puedo compartir la pantalla, maestro Luis, maestro Sebastián, maestro Oscar Julio? ¿Sí puedo? Sí, se le va a habilitar en un momentito, por favor. Saludos hasta Nanchital, Veracruz, dice aquí. Excelente. ¿Me comenta? ¿Listo, maestro? ¿Ya puedo? Perfecto. Adelante. Sí. Muchísimas gracias. Bien. Ahí está ya compartida, maestro. ¿Es correcto? Excelente. Muy bien, maestros, maestras de los distintos niveles. Le agradezco a la Asociación Municipal del Deporte Estudiantil en Formación Warners, así como a esta invitación. El tema es orientaciones metodológicas en el aprendizaje de educación física en casa. Antes de dar inicio en lo que es respectivamente el tema, quiero darles a conocer esta excelente frase que en lo particular un servidor comparte muchísimo acerca de: el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y en este momento, maestras, maestros, colegas, ustedes están aquí justamente por ello. Ustedes ya tienen conocimientos, ustedes ya tienen experiencias. Lo que están haciendo en este momento es venir, aprender, enriquecer, fortalecer todos esos conocimientos y experiencias que tienen en la labor docente que realizamos día con día en nuestra maravillosa educación física. Es una frase del autor Roger Schank. En este caso me permito hacer una pequeña presentación. Estimados docentes de educación física, con motivo de la contingencia sanitaria que aún presentan los países en el resto del mundo, es de suma importancia considerar que la educación física es esencial en la formación integral de los seres humanos. La educación física brinda experiencias, aprendizajes, vivencias motrices que contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes o de nuestros alumnos. Las actividades motrices propias de la educación física han de ser adaptadas y adecuadas a las características y motivaciones de los alumnos, lo que va a permitir, en este sentido, generar un sentimiento de confianza y fortalecer la creatividad y la autoestima de ellos. Así también la educación física es un sentimiento, tiene un carácter práctico y eminentemente lúdico. Y por ello, la educación física es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para el día de hoy
Esta es una frase de Malcolm X. Como introducción, compañeros, compañeras, el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad en Wuhan, provincia de Hubei, China, informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida. Esto fue para el 7 de enero de 2020. Las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote de un nuevo tipo de coronavirus que fue denominado en ese momento 2019 nCoV y posteriormente el virus se denominó SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. Con fecha del 30 de enero del año en curso, la Organización Mundial de la Salud emitió la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por el COVID-19. En este modo, maestras, maestros, se destacan las medidas higiénicas que es necesario implementar desde el hogar, en particular en un filtro familiar, y de igualmente importantes son las medidas que debe aplicar la escuela y las acciones a emprender por la comunidad para realizar sus labores en espacios seguros y sobre todo saludables. ¿Qué es el COVID? Increíblemente, a estas alturas, puede que existan personas que aún no crean en este tipo de enfermedad, en este tipo de virus, y por ello también les hago un pequeño preámbulo sobre qué es la COVID. Bueno, la COVID es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más reciente. Y partimos de ello. ¿Qué es entonces un coronavirus? Bueno, el coronavirus son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. En este caso, en los seres humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden, en este caso, ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo como es el SARS. ¿Cuáles son los síntomas, en este caso, más comunes que tiene el COVID-19? Bueno, la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas más frecuentes que podemos tener son dolores y molestias, congestión nasal, dolores de cabeza, conjuntivitis, el dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y, en este caso, erupciones cutáneas. Alrededor del 80% se recuperan de esta enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario y 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Entrando en materia, maestros, después de haber hecho un pequeño panorama de lo que conlleva la COVID y el porqué, en este caso, de esta pandemia y de esta contingencia sanitaria, vamos a definir. Este concepto que ustedes logran ver en sus pantallas es un concepto de educación física a título personal, es decir, desde mi humilde punto de vista técnico-pedagógico, en función de lo que realizamos como maestros o como maestras. La educación física es una asignatura científico-pedagógica que busca formar y desarrollar en el ser humano las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, sociales y socioemocionales a través de la práctica del movimiento, además de fomentar hábitos de alimentación, de higiene, de descanso y sobre todo el cuidado de la salud, con la finalidad de que el cuerpo humano reciba una educación y formación integral a lo largo de su vida. Ese es un concepto bueno, fui creando a través de la experiencia y a través de las diferentes acciones que conlleva la educación física. Maestras, maestros, la educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. Además, una educación a distancia permite que el proceso educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante. Se trata de una educación flexible y autodirigida. Ojo con ello, compañeros. Una educación flexible y autodirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información, que estos dos temitas más adelante se los presento en una sola diapositiva. ¿Qué tecnologías de comunicación podemos utilizar?
y en este caso de qué manera podemos utilizar la información que tenemos como educación física para poder compartir nuestros aprendizajes. Ahora bien, es importante aclarar qué es en este caso un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en el que un estudiante va a asociar la información que ya tiene, que ya posee, que ya conoce, respecto a la reconstrucción y el reajuste de ambas informaciones en un proceso adecuado. Es decir, si nosotros le pedimos a un estudiante que aviente y atrape la pelota y eso se lo damos como una tarea, el estudiante lo va a hacer, es un aprendizaje que ya conoce. Pero dentro de esta actividad el estudiante va a desarrollar nuevas formas de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje motor, es un aprendizaje motriz que el niño, la niña, el adolescente ya lo tiene consigo. ¿Sí? El aprendizaje significativo se da mediante dos factores. El primero de ellos es el conocimiento previo que ya tiene y el segundo, la llegada de la información nueva, la cual va a complementar la información anterior para poder, en este caso, enriquecerla. El número 3, el aprendizaje se va a clasificar, ojo, en diferentes categorías: intrapersonal, situacional, cognoscitivo y afectivo-social. Este tipo de aprendizajes, de igual manera, los podemos llevar a cabo en casa, los hacemos a través de la educación física y los fortalecemos también a través de las diferentes actividades que hacemos con ellos. Bien. A ver, permítanme. Maestro Luis. Adelante, Hago aquí maestro. una pausa rápida. Lo que pasa es que hay un compañero que rayó la pantalla, entonces no sé si pudiera el compañero borrar para poder continuar o bien usted deshabilitarlo directamente. Ahí está. Listo. Vuelvo a compartir con mucho gusto, maestro. Sin ningún problema. Usted me indica. En este momento, maestro. Sí. Sí, puede deshabilitar sin problema, maestro. No se preocupe. Ahorita continuamos, compañeros. Bueno, platicando acerca de lo que es el aprendizaje significativo, es muy importante que en el área de la educación física se mantenga esta parte. Siempre que vamos a poner una actividad motriz, una actividad dinámica, una actividad lúdica, es de suma importancia que tomen en cuenta esos aprendizajes que ya tienen los alumnos para que a través de las actividades que nosotros vayamos a realizar con ellos, ellos puedan fortalecer su desarrollo físico, su desarrollo motor, su desarrollo cognitivo, afectivo y social en casa. ¿Sale? ¿Puedo, maestro, compartir? Ya está, maestro. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A veces rayan por error, maestro, no se preocupe. Rayan por error porque, por ejemplo, si pasan el mouse o el tapete directo en la pantalla, ahí se raya, ¿vale? Pero bueno, continuamos acá, maestros. Ahora, aprendizaje significativo en educación física. Ojo, hablamos del aprendizaje significativo en general. Ahora vamos a hablar del de educación física. En educación física, maestras, maestros, todas las actividades motrices serán relevantes para los alumnos si tienen un sentido, si persiguen, en este caso, un desafío, o si son seguros y son divertidos. Recordemos que como no conocemos el contexto de educación en casa, que no conocemos el contexto del alumno donde actualmente se sitúa, es importante que las actividades que planeemos sean seguras para ellos. Un aprendizaje significativo en educación física también es un medio en el cual vamos a aplicar movimiento, ¿sí? Tiene que haber corporeidad, tiene que haber motricidad, por lo que el profesor tiene que diseñar actividades que sean significativas y emotivas para que el alumno, en este caso, el aprendizaje lo tenga a largo plazo. Cuando nosotros llevamos a cabo actividades lúdicas, lúdico-recreativas, lúdico-emocionales, son actividades en las cuales ellos van a utilizar cotidianamente. Y si logramos hacer que a través del juego el alumno pueda desarrollarse en casa, pueda desarrollarse a través de su vida cotidiana, entonces estaremos logrando un aprendizaje significativo. Listo. Ahora bien,
En este caso, maestras, maestros, ¿cuáles son los aprendizajes que promueve la educación física? Bueno, la educación física es una asignatura que constituye un proceso de dirección en cada instante y del cual depende la salud del hombre. Bien, entonces los aprendizajes que podemos promover desde la educación física son el desarrollo de capacidades físicas, como lo son la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, el desarrollo de las habilidades motrices básicas o habilidades motoras básicas, el caminar, correr, reptar, saltar, estas las vamos a ver ahorita. Habilidades básicas para el deporte. Si nosotros logramos construir aprendizajes deportivos, entonces estaremos dando una formación deportiva básica. Actividades que beneficien los diferentes sistemas del organismo del ser humano. Recordemos que al hacer actividad física entran en función los órganos, en este caso de nuestros estudiantes, y a través del ejercicio, a través de la actividad, a través de la práctica, ellos es que pueden desarrollar también estos sistemas. Y sobre todo el desarrollo de capacidades coordinativas. No nos olvidemos de ello. En la parte principal del estudiante, en la parte principal del desarrollo, desde los recién nacidos, posteriormente la parte del maternal, la parte del preescolar, la parte de la primaria, de la secundaria. Bueno, vamos a desarrollar todo el sistema nervioso central para que las actividades las puedan desarrollar de la mejor manera. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son también esos aprendizajes que promueve? Bueno, hemos venido viendo qué aprendizajes promueve la educación física y al mismo tiempo, maestras, maestros, yo les voy definiendo ahí una parte de lo que conlleva la educación física en casa. En este caso también la educación física tiene como finalidad contribuir al perfeccionamiento de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, mediante las actividades físicas, actividades deportivas, actividades recreativas y sobre todo que a través de la educación física podamos coadyuvar a la formación y educación de un joven para que sea capaz de poderse conducir de vida activa y sobre todo sea consciente al servicio de la construcción en la sociedad donde él se encuentre desenvolviéndose. En este caso, seguimos fortaleciendo aprendizajes en los cuales pueden ser a través de la formación de valores en los estudiantes. ¿Cuántas actividades no podemos hacer de valores? Donde el alumno se dé cuenta acerca del respeto, de la tolerancia, del amor, de la amistad, del compañerismo, ¿sí? De la paciencia. Eso es algo que podemos desarrollar a través de estas actividades. Así como también el fomento de hábitos y de estilo de vida saludable. Lo comenté en el concepto a título personal, maestras, maestros. Creo yo que la educación física hoy en día forma parte integral del desarrollo de un ser humano y por lo cual podemos enseñar alimentos, podemos enseñar bebidas, podemos enseñar cantidad de nutrientes que podemos desarrollar en ellos. Así como también fomentar la práctica del ejercicio y de la actividad física. Recordemos que es importante realizar ejercicio y hoy en día, desafortunadamente por la tecnología, esto le cuesta un poquito más de trabajo al ser humano, le cuesta un poquito más de trabajo al estudiante. Cuando fomentamos la práctica del ejercicio y la actividad física, ojo maestras, maestros, hagámoslos a través de hábitos, ¿sí? Forjemos el hábito de caminar, forjemos el hábito del ejercicio, forjemos el hábito de consumir agua limpia, agua saludable, forjemos el hábito de comer frutas, de comer verduras. ¿Para qué? Para que sea un hábito el que estemos haciendo. Así también, otro aprendizaje que promueve la educación física son los hábitos de higiene. Muchas veces, al término de la parte de la educación física, fomentamos a través de actividades esta parte tan importante. Además de que la educación física también va a contribuir al desarrollo y la formación de la personalidad en nuestros estudiantes. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son los aprendizajes que promueve la educación física desde un enfoque sistémico integral de la motricidad? Partiendo de ello, la educación física es una forma de intervención pedagógica que va a contribuir a la formación integral de niñas, niños y adolescentes, al desarrollar, en este caso,
su motricidad e integrar su corporidad. En esta imagen, maestras, maestros, yo les muestro cuáles son las capacidades que puede desarrollar en este caso el estudiante estando en casa y obviamente también estando en la escuela. Este tipo de aprendizajes que podemos promover a través de un enfoque sistémico e integral de la motricidad. Recordemos que la parte sistémica e integral hoy en día también son bastante importantes. Estamos atendiendo el contexto del alumno, estamos atendiendo el desarrollo físico del alumno, atendemos también la parte de la formación integral del alumno. Estas capacidades son las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades sociomotrices, las capacidades físico-motrices y las habilidades y destrezas motoras. Para que quede un poquito más detallado este tema, a continuación voy a describir cada una de ellas a través de los elementos que contienen. En este caso, la educación física, desde las capacidades perceptivo-motrices que podemos desarrollar son las siguientes: el esquema corporal, la espacialidad, el equilibrio, la lateralidad y el ritmo, ¿sí? Una capacidad perceptivo-motriz es una conducta que está integrada, que está relacionada con el funcionamiento neuromuscular del organismo. En el mismo sentido, conlleva una actividad postural comprendida como una regulación y ajuste corporal. Es por ello que a través de el esquema corporal, actividades de tonicidad, gestualidad, de posturas, de actitudes, de respiración, de relajación, de lo que es corporeidad y percepción del entorno, podemos desarrollar ello. En cuanto a espacialidad, tenemos lo que es la localización egocéntrica. Recordemos que donde hacemos juegos y actividades con los alumnos, tienen que saber dónde están ubicados. Actividades donde podamos hacer una localización objetiva, como una búsqueda del tesoro, como una búsqueda de un objeto. Estructuración espacial, es importante que el alumno sepa dónde está ubicado, cómo está ubicado, hacia qué punto se va a dirigir, y una organización espacial. Cuando el alumno tiene conocimiento de un esquema corporal y de una imagen corporal, entonces podemos desarrollar ello. El equilibrio, maestras, maestros, tenemos en este caso equilibrios que tienen que ver con un reflejo, con un equilibrio automático, con un equilibrio voluntario, equilibrio estático y equilibrio dinámico. La lateralidad, existe la lateral cruzada. La cruzada es más que nada para aquellos alumnos que de alguna manera son zurdos. Entonces, cuando realizamos un tipo de actividades como esta, la lateral cruzada, pues bueno, es un poquito más para ellos. En este caso, si son zurdos y les pedimos que hagan algo con la derecha, pues bueno, se les dificulta un poquito más y viceversa. La lateralidad contrariada, cuando pedimos que hagan una actividad donde utilicen ambas partes de sus hemisferios. La identidad indefinida, lo que es de trastelaridad y zurdería. Y el ritmo, tenemos ritmo intrínseco y ritmo extrínseco para poder desarrollar. El ritmo lo podemos desarrollar a través de cantos, a través de rondas, a través de actividades que permitan el desenvolvimiento de esto. Bien, pasando a lo que es capacidades físico-motrices. Bueno, en capacidades físico-motrices es importante saber que estas capacidades son un conjunto de componentes que que en este caso ya posee el individuo, y que siempre y cuando sean eficientes para las funciones vitales, podamos satisfacer, en este caso, las propias necesidades del individuo. Estas capacidades, como ustedes pueden ver en sus pantallas, maestras, maestros, son la fuerza, y ahí viene en ese recuadro cómo se divide: fuerza estática, fuerza explosiva, fuerza absoluta, fuerza dinámica, fuerza máxima, fuerza relativa, fuerza exclusiva, elástica, fuerza de resistencia, ¿sí? Velocidad, la velocidad de reacción, velocidad gestual, velocidad de movimiento, velocidad de desplazamiento. Aquí también entra para la parte de deporte lo que es la velocidad cíclica, velocidad acíclica. En lo que es resistencia tenemos dos tipos de resistencia: la resistencia aeróbica con respiración, la resistencia anaeróbica sin respiración. En este caso, la flexibilidad
flexibilidad activa dinámica y flexibilidad activa estática. Y también viene después una flexibilidad pasiva. ¿Listo? Esta parte de capacidades físico-motrices son también las que conocemos como capacidades físicas condicionales. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son las capacidades sociomotrices? Bueno, estas capacidades, sus características de las prácticas conllevan, que llevan una interacción motriz, una interacción motora, en donde se implica necesariamente la realización de una tarea proyectada. En este esquema, ustedes pueden observar ahí lo que son las capacidades sociomotrices. La imaginación, y en este caso como imaginación tenemos una imaginación que sea reproductora visual, reproductora auditiva o reproductora motora. La imaginación creadora. Bien, tenemos también la expresión corporal y expresión verbal. La interacción a través de la misma expresión, la introyección, la comunicación. En este caso, la comunicación puede ser individual, colectiva, intrapersonal o intergrupal. La colaboración, como lo es el ritmo, y la oposición de expresión corporal. Ahora bien, en cuanto a habilidades y destrezas motrices o habilidades y destrezas motoras, tenemos en este caso lo que son las habilidades fundamentales, como lo son la manipulación, la proyección, las no locomotrices, las de motricidad y las locomotrices. En este caso, las actividades que podemos desarrollar a través de estas habilidades fundamentales son el lanzar, patear, empujar, rebotar, driblar, pasar, recibir. En las no locomotrices tenemos saltar, girar, equilibrio estático, balancearse, colgarse, empujar, traccionar. Motricidad fina y motricidad gruesa, que son bastante importantes en el desarrollo inicial, en este caso del estudiante. Las locomotrices como la marcha, el correr, el saltar. Ahora, anteriormente o comúnmente a este tipo de habilidades le llamamos habilidades motrices básicas también. ¿Listo? Bien, y este tipo de habilidades son acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, es decir, ya las traemos de nacimiento. Ahora bien, en este caso, ¿cómo podemos favorecer la educación física y principalmente el aprendizaje? Bueno, ¿qué es lo que favorece el aprendizaje de la educación física a través de ello? Bueno, Maestro, el docente de educación física, sí. perdón, un minuto, mil disculpas, maestro. Para los que están mirando, quisiera saber si las diapositivas se pueden ver, porque hay mensajes que dicen que no se ve la pantalla de las diapositivas. Y quisiera... ¿Sí? Se ve bien. Ok. Se ven bien, se ven bien, están bien. Se ve excelente. Muchísimas También. gracias. Le eché muchas ganas, maestros, para ustedes, ¿eh? Muchas Espero gracias. yo que estén correctas. Sí, sí, Muchas- se Está ve excelente, perfecta. gracias. Excelente, gracias. excelente. Muchas Muy bien. gracias, Está maestro. perfecta. No, estoy a la orden. Paremos cuando digan y adelante, ¿eh? Para servir, maestro, para servir. Ok, para los profes que han mandado que no ven la pantalla, intenten configurarlo si están en la computadora, en el celular, simplemente es una configuración nada más. Gracias. Continuamos, maestro Antonio, y mil disculpas. No, para servirle, maestro. Perfecto. Vamos a seguir acá. Bueno, ¿cómo podemos favorecer el aprendizaje de la educación física? Es importante que sepan, les comentaba yo, que en este caso nosotros, ustedes también, como docentes de educación física, tenemos la responsabilidad de favorecer el aprendizaje de aquellos a quienes educamos. ¿Sí? En este caso nosotros somos educadores motrices, somos educadores sociales, somos educadores afectivos, somos educadores cognitivos, somos educadores también deportistas, ¿sí? Somos educadores también socioemocionales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos volvemos educadores en cada una de las líneas que un servidor les acaba de marcar, entonces viene la pregunta, ¿cómo favorecemos ese aprendizaje? Bueno,
Lo podemos favorecer de la siguiente manera: respetando el ritmo de aprendizaje del alumno, respetando la edad y respetando el nivel. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de ritmo, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Eso de alguna manera ya lo sabemos, respetando la edad y sobre todo el nivel educativo en el que nos encontramos. Porque muchas veces al crear una actividad, puedo llegar a poner la misma actividad cuando esa actividad ya no sea para ese estudiante. También favorece el aprendizaje, despertar la curiosidad del alumno porque pueda obtener nuevos aprendizajes motores. Recordemos del aprendizaje significativo. Cuando llevamos actividades donde el alumno realiza algo que ya sabe y luego lo perfecciona, entonces ese aprendizaje motor lo tiene bien desarrollado. Favorece el aprendizaje también que le demos la apertura a que el estudiante sea responsable de su propio proceso. Es decir, que el estudiante también proponga qué hacer. Yo le doy una pelota al niño. A ver, ¿qué podemos hacer con esta pelota? Y el alumno inmediatamente me va a decir 1000 formas de poder hacer con la pelota. Entonces, cuando le damos esa responsabilidad a él de que a través de una botella, a través de la escoba, a través de un trapo, a través de los calcetines, el alumno haga algo, entonces estamos favoreciendo el aprendizaje. También favorece el aprendizaje fomentar la construcción activa de propuestas de los alumnos, así como también la exploración y búsqueda de respuestas motrices. Recordemos que hay estrategias didácticas que permiten el desenvolvimiento del aprendizaje, así como también el mantener a los estudiantes ilusionados por desarrollarse físicamente y corporalmente. Eso también favorece el aprendizaje. Cuando llevamos a cabo una actividad y esa actividad le gustó al alumno, permitamos que la vuelvan a hacer, permitamos que la vuelvan a desarrollar, porque entonces le estamos causando dos cosas. Permitimos que el alumno se emocione y permitimos también el desarrollo motor de él mismo. También favorece el aprendizaje a actividades de bienestar emocional. Maestras, maestros, la educación física es emoción al 1000%. La educación física emociona al estudiante. Entonces, cuando nosotros favorecemos la emoción, recordemos, aquí viene a mi mente una frase muy importante que dice: la acción produce emoción. Dejemos que accionen, permitamos que ellos se desenvuelvan. Y por último, ¿qué favorece el aprendizaje? Bueno, aprender cada día y no dejar de hacerlo nunca. Esto que están haciendo ustedes en este momento de estar aquí presentes, lo cual lo agradezco mucho, favorece también el aprendizaje de nosotros. Muy bien. ¿Cuáles son las sugerencias, maestras, maestros? Porque aquí cabe algo muy importante. Nadie nos dijo que esta pandemia se iba a venir. Nadie nos dijo que íbamos a hacer educación física desde casa. Nadie nos dijo también cómo hacerlo. Entonces, un servidor aquí les tiene unas pequeñas sugerencias y propuestas acerca de cómo podemos llevar a cabo la educación física en casa. Bueno, allá en mi país hermano de Bolivia y en los diferentes países donde estemos actualmente viendo esta transmisión, quiero que sepan algo muy importante. Los maestros, las maestras de educación física, se supone que perseguimos propósitos, perseguimos contenidos, perseguimos aprendizajes. Probablemente tengamos un programa en el cual sustentar nuestro trabajo. Tenemos un contenido donde sustentar la labor que realizamos día con día, ¿sí? Pero cuando se trata de favorecer un aprendizaje, es importante que las actividades que nosotros les vayamos a proponer a nuestros estudiantes, como no nos ven, como quizá no nos escuchan, como quizá solamente van a leer lo que yo les voy a enviar, es importante que propongamos actividades de fácil lectura para ellos, de fácil comprensión para ellos y para los padres de familia, y en este caso para nuestros estudiantes. El padre de familia es la persona interlocutora de hacer llegar esa información al estudiante, y si ponemos un formato complicado de lectura, entonces no vamos a favorecer el aprendizaje, porque entonces no entenderían lo que tienen que hacer. Por eso es que propongo que se hagan actividades de fácil lectura. Un ejemplo bien claro. Toma una pelotita de papel, la vas a aventar, aplaudir y atrapar. ¿Sale? Fácil la actividad, ya la dije.
Yo sé que favorezco la coordinación oculomanual, yo sé que favorezco la ubicación espacial, eso yo lo sé, maestras, maestros, ¿sí? Que mi actividad solamente vaya dirigido con ello, para que el alumno la realice. Yo sé que él está desarrollándose físicamente y motrizmente. También actividades que fomenten el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, afectivo y motriz. Cuando hablamos de este tipo de desarrollos, la mayoría de las actividades, algunas de ellas pueden ser recreativas, las podemos hacer, pueden ser lúdicas, adelante, juegos, adelante, cantos y rondas, adelante. Hagámoslo, que fomentemos en esta parte esto tan importante. Actividades también donde se lleve a cabo la vinculación con la educación socioemocional. Lo comentaba yo hace ratito. Cuando planeamos actividades que tienen que ver con la conjugación de emociones, entonces estamos enriqueciendo aún más, estamos fortaleciendo el aprendizaje de nuestros estudiantes en casa. También actividades de fomento y cuidado de la salud, higiene, hidratación y descanso. Es decir, juegos, cantos, rondas, actividades recreativas, actividades lúdicas, donde fomentemos el cuidado de la salud, el cuidado de la alimentación, el cuidado del lavado de manos, el cuidado del cepillado de dientes, el cuidado del tiempo de descanso que tiene que dormir un niño, una niña, ¿sí? Actividades de participación familiar y lazos afectivos. Sabemos que en este tipo de contingencias o de epidemias que estamos pasando, el padre de familia por lo regular tiene que salir a trabajar, tiene la necesidad de salir a trabajar. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo una actividad donde involucremos al padre de familia, después del trabajo puede llegar a hacer la actividad y en ese caso hacerla con su hijo, con su hija, ¿sí? Principalmente fortalecemos esos lazos afectivos. Actividades también maestras, maestros, donde se lleve a cabo la práctica de los diferentes deportes que existen. Podemos fortalecer el deporte que sea común en la ciudad donde ustedes viven, en el municipio donde ustedes viven, en la localidad, en el estado donde ustedes vivan, para que en ese caso, si yo tengo un proyecto deportivo, sobre ello podamos encaminar esta actividad. Y por último, actividades donde se utilice material reciclable o que sea de fácil acceso para los alumnos. En una diapositiva les voy a mostrar unas sugerencias de materiales que podemos ocupar. Aquí vienen, miren. Vean esto, compañeras, compañeros. Bueno, materiales a considerar, estas son propuestas meramente personales. Estoy seguro que ustedes pueden enriquecer aún más estos materiales. Bien, ¿qué materiales podemos utilizar? Bueno, pelotas de plástico, pelotas de vinil, que así le llamamos, periódico, hojas reciclables. Todo el mundo tenemos en casa hojas que no ocupamos. Bueno, a través de las hojas podemos hacer papiroflexia, que son actividades donde el alumno puede hacer diferentes actividades con papel, formar figuras geométricas. En este caso también podemos hacer pelotitas de papel a través de hojas, podemos hacer dibujos, bueno, un sinfín de cosas. Cubetas, si nosotros tomamos una pelotita de papel y le pedimos al alumno que ponga una cubeta a una distancia determinada y que atine, únicamente que atine la pelotita dentro de la cubeta, estamos haciendo una actividad y son material que tenemos en casa. Escobas, todo el mundo tenemos escobas en casa, obviamente con los cuidados necesarios, este tipo de escobas. Podemos hacer quizá una especie de futbolito donde a través de las escobas podamos estar practicando este deporte. Cartón, también podemos hacer actividades con cartón. Cestos, cuando hablamos de cestos me refiero a cestos donde probablemente se deposite la ropa en casa. Pañuelos o paliacates, que también son bastante favorables. Podemos hacer pelotas, podemos jugar a un juego tradicional que yo conozco, se llama la gallinita ciega, en el cual, bueno, vendas los ojos y hay que buscar ahí a los participantes que estén activos. Vasos, obviamente vasos de plástico, maestros. Fíjense, los vasos es un material con el que podemos hacer también mil cosas. Si le pedimos al alumno que coloque una hilera de vasos y luego pase en zigzag
o únicamente pase alrededor de los vasos, ¿verdad? Podemos hacer 1000 cosas, que salte también los vasos, que recoja el primer paso y lo traiga a un lugar, que recoja el segundo vaso y lo traiga a otro lugar, el tercero, bueno, podemos hacer un sinfín de actividades. Costales en este caso podemos hacer saltos, podemos hacer que el alumno practique yoga dentro de, sobre el costal, perdón. Podemos también utilizar gises, colores, en este caso si les vamos a pedir dibujos a los alumnos, calcetines, los mismos calcetines o calcetas que tengan en casa también los podemos utilizar, tapetitos o tapetes que se tengan en casa, sábanas, almohadas, botellas, en este caso botellas de plástico. Podemos hacer, por ejemplo, un juego de boliche. Si tenemos una pelota de plástico y unas botellas de plástico, bueno, colocamos 3, 4 botellitas y que el alumno a una distancia determinada pues trate de tirar todas las botellas, ¿no? Son actividades sugeridas solamente. Globos también, que bueno, este es un material que a lo mejor se tenga en casa, pero si no se tiene, es un material de fácil acceso para el alumno. Taparroscas, también podemos jugar con ellas, ¿vale? Esas son solamente sugerencias. Yo estoy completamente seguro que ustedes pueden enriquecer estas sugerencias. Muy bien. Tenemos también, aquí miren, esta imagen, maestras, maestros. Bueno, ¿qué conlleva esto? Bueno, son posibles elementos que se pueden considerar para la educación física, es decir, para poder desarrollar la educación física en casa. Todo esto que está acá son elementos que conlleva que podamos desarrollar el equilibrio, la postura, la estabilidad, ritmo, iniciación deportiva, la alimentación, sincronización, expresión corporal, patrones básicos de movimiento, que son habilidades motrices básicas, segmentos corporales, cabeza, hombro, rodillas, parte del cuerpo, relajación, respiración, capacidades físicas condicionales, que ya lo habíamos platicado, reacción, estabilidad, locomoción, fundamentos básicos deportivos, en caso de que tengamos aquí maestros que se dediquen al deporte, también lo podemos desarrollar. Y en este caso muchísimos más también. La educación física es tan amplia que no terminamos de conocerla. La educación física, maestros, es un proceso pedagógico dirigido al mejoramiento del desarrollo físico y a proporcionar el alcance de un adecuado nivel de preparación física, así como a ofrecer conocimientos específicos de los contenidos que abarcan. En su desarrollo se van a cumplir múltiples y complejas tareas de la cultura física. Bien, esto, maestro, rapidísimo, ¿qué es esto? Bueno, no sé cómo le digan allá en su país al nivel de preescolar, que son alumnos que tienen aproximadamente 3, 4 años hasta los 5 años de edad. Acá en mi país así le llamamos nivel preescolar. Esas son, ojo maestros, estrategias didácticas que ustedes pueden utilizar para poder desarrollar sus actividades. En este caso en preescolar puedo sugerirles tareas motrices, juegos de imitación, circuitos de acción motriz, terrenos de aventuras, retos motores, actividades motrices, juegos tradicionales, actividades colaborativas, cuentos motores, cantos y rondas, que estoy seguro que se saben muchísimas, juegos libres, es decir, juegos libres de manera espontánea, juegos de convivencias con padres, es decir, si podemos fortalecer el lazo afectivo, valdría muchísimo la pena. Actividades colaborativas y cuentos motores que ya había comentado. En primaria, maestras, maestros, para los que trabajan en nivel primaria, ¿qué tipo de actividades podemos realizar? Bueno, en este caso, les sugiero como estrategia didáctica actividades como lo son dinámicas colaborativas, representaciones de cuentos, tareas motrices, terrenos de aventura, juegos tradicionales también en este nivel. Recordemos que en primaria abarcan muchísimo más grados, actividades de expresión corporal, juegos sensoriales, juegos simbólicos. A través de los juegos simbólicos podemos fortalecer muchísimo la práctica de valores educativos con ellos. Rallies, puede ser rally recreativo, rally lúdicos, rallies de conocimiento. Juegos con material reciclable,
búsquedas del tesoro. Aquí también sugiero actividades con padres, juegos modificados, juegos predeportivos, actividades recreativas y actividades de iniciación deportiva para los diferentes grados. Secundaria, maestros, estábamos en primaria, pasamos aquí a secundaria, únicamente va cambiando el nivel. Miren, si observan, preescolar, primaria, estamos aquí en secundaria. Bueno, ¿qué podemos hacer en secundaria? Bueno, actividades de expresión corporal, juegos de iniciación deportiva, retos motores, actividades de conocimiento del propio cuerpo del estudiante, ferias de la motricidad, juegos de iniciación deportiva, actividades físicas para la salud, elaboración de material didáctico, juegos con reglas, actividades con padres también. Fíjense que en este nivel ojalá pudiéramos fortalecer esta parte tan importante, porque luego se va perdiendo ya la comunicación con los papás. Actividades complementarias, en este caso pueden ser actividades en las cuales el alumno conozca su cuerpo, conozca su frecuencia cardíaca, conozca los fundamentos básicos de algún deporte. Retos motores y rallies recreativos, ¿vale? Esto es para secundaria. Y aquí culmino lo que son sugerencias de estrategias didácticas. Ahora vean esto, maestros, maestras. De acuerdo al contexto en el cual estemos trabajando, estos son medios que un servidor les sugiere para poder utilizar en este caso y podamos hacer llegar nuestras actividades de educación física. El primero de ellos que tenemos acá es un plan clase. Bueno, los planes de clase es importante que si tener una buena comunicación con ellos. Si elaboramos un plan clase, ojalá que este plan clase contuviera la actividad, un propósito y el material a utilizar. Cuando planeamos una clase y vamos a enviarla para que un alumno o un padre de familia la lea, la vea, es importante que este plan clase no contenga todos los elementos que los maestros sabemos que lleva un plan clase, que solamente lleve lo que ustedes pretenden que el alumno realice y un propósito para que el padre de familia sepa que esa actividad está justificada y el material que vamos a utilizar. Aunque vuelvo a repetir, yo ya sé que mi plan clase voy a desarrollar los contenidos de un plan y programa de estudio, o en este caso el contenido vigente que yo tenga en mi país. Lo que pongo aquí como una imagen que parecen libros, esto más que nada son como cuadernillos, ¿sí? Cuadernillos en las cuales solamente vaya descrito el juego que queremos que haga el alumno de acuerdo al nivel en el que se encuentra también, ¿sí? Podemos hacer llegar nuestras actividades a través de WhatsApp, ¿sí? A través de esta plataforma donde estamos ahorita. Hay una plataforma en Google que se llama Google Classroom, que también la podemos tomar muchísimo en cuenta para poder enviar ahí los trabajos. Google Meet, que también son transmisiones en vivo, podemos también interactuar en vivo con nuestros estudiantes. Eso se escucha muy bonito, se escucha muy padre, pero aquí maestras, maestros, cada uno va a adaptar los medios que tengan para poder enviar, en este caso, nuestras actividades. Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos comentar al padre de familia? Ojo, recomendaciones. Bien, cuando hablamos de recomendaciones, es importante hacerle saber al padre de familia qué es lo que realizamos como educación física. Entonces, para ello, le podemos recomendar que hidrate a su hijo o a su hija antes de iniciar, durante la actividad y después de la actividad, preparar el espacio donde vamos a llevar a cabo nuestras actividades que estén libres totalmente de obstáculos, realizar un lavado de manos al finalizar las actividades, tener pláticas con sus hijos acerca de la alimentación, de la higiene y también, ¿por qué no?, tener pláticas de las actividades que acaban de realizar. Por último, realizar actividades bajo la supervisión y cuidados necesarios. ¿Cuáles son las recomendaciones para estudiante? Bueno, para el estudiante, que use ropa cómoda, que invite a la familia a participar en las actividades. Si no se cuenta con el material, bueno, pedirle que bajo sus propias posibilidades construya su propio material. Después de haber realizado las actividades que ellos conllevan en casa, bueno, recordarles que tienen que lavar sus manos y asearse correctamente para cuidar la parte de la higiene.
Y de esta manera también estamos vinculando esta parte tan importante. Por último, hay que pedirle que juegue y que se divierta lo más que pueda, al máximo, que explote su capacidad expresiva, que explote su capacidad de emoción. Muy bien. Maestras, maestros, bueno, ¿qué es esto? Estas son ya las orientaciones directas y vienen divididas en 3. Orientaciones para padres de familia, orientaciones para estudiantes y orientaciones para nosotros como docentes. Estas orientaciones fueron creadas y diseñadas a través de experiencias que tuvo un servidor para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Bueno, ¿qué orientaciones le podemos dar al padre de familia? Bien, padre de familia, primero que nada que el papá, la mamá o el tutor demuestre que las actividades físicas son de suma importancia para la salud, que mantenga interés por las actividades físicas de su hijo, de su hija, que destine un tiempo para poder realizar la actividad. Esto va a demostrar interés, que escoja un buen lugar para que su hijo realice sus actividades, que busque los materiales antes de iniciar una actividad, que elimine las distracciones, en este caso los medios digitales electrónicos con los que ellos cuenten, que involucre, en este caso a toda la familia, si es que se puede, y sobre todo que tenga una comunicación constante con sus hijos, que conserve con su hijo las actividades realizadas, que ofrezca apoyo, es decir, que ayude a su hijo a organizar los tiempos que le va a dedicar a cada actividad, que fomente buenos hábitos alimenticios y sobre todo que hable sobre los beneficios de la actividad física. Ahora bien, también podemos emplear el esfuerzo positivo, utilizando un esfuerzo como lo hiciste muy bien, vas muy bien, tú puedes, tú eres un campeón, eres una campeona, lo puedes hacer mejor, etc. Es decir, actividades que favorezcan la emoción del estudiante. Y por último, recomendarle que hidrate a su hijo o a su hija. Estas son orientaciones para nuestros estudiantes. Es importante que el estudiante establezca un horario adecuado para realizar la actividad física, para realizar sus comidas y para realizar también sus descansos. Destinar un lugar para realizar las actividades, esto lo puede hacer en compañía de papá, mamá o tutor. Preparar materiales antes de iniciar la actividad. Leer las instrucciones, en este caso lo que les comentaba, la actividad que les vamos a pedir, solamente que lea lo que tiene que hacer. Es decir, vas a jugar a aventar y atrapar la pelota. Perfecto, ya lo leyó. Y ya ahora que lleva una orientación sobre las actividades que estamos realizando. Que se hidrate, ojo, también hay que pedirle que se hidrate antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad. Que identifique problemas y cuando los identifique, bueno, que los solucione también, que coopere a beneficio de su familia y que invite a la familia a participar con él. Estas son para estudiantes. Por último, orientaciones para docentes. Bueno, qué complejo esto de hacer actividad de educación física en casa, pero esa complejidad estoy completamente seguro que la podemos llevar a cabo. ¿Qué orientación les puedo recomendar, compañeras, compañeros? Bueno, que el quehacer docente para el aprendizaje en casa, primero tenemos que determinar las condiciones de comunicación que vamos a tener, así como la disposición de materiales, lo que yo les platicaba, las planeaciones, cuadernillos, si voy a transmitir en vivo, eso hay que tenerlo bastante claro. Seleccionar actividades que sean adecuadas para poder facilitar el trabajo a los padres. Si de alguna manera yo no voy a tener contacto visual, es decir, yo no voy a transmitir con ellos, pues que estas actividades sean de fácil lectura para los papás. Elaborar actividades, ojo, actividades cortas, concretas, motivadoras y específicas. Solamente lo que quieren, ¿sale? Brindar instrucciones claras y precisas de lo que ustedes, compañeras, compañeros, buscan lograr con estas actividades. ¿Ok? Proporcionar un acompañamiento en la realización de actividades dentro de sus posibilidades. Es decir, es muy complicado atender a todos al mismo tiempo. En la menor posibilidad de nosotros, bueno, a través de ello, ir fomentando este tipo de acompañamiento para poder desarrollar las actividades. Solicitar a los alumnos actividades sencillas de evaluar. Si vamos a evaluarlos, que sea
para algo práctico para ellos, algo sencillo para ellos. Mantener un canal de comunicación con autoridades educativas y, en este caso, guardar algún tipo de evidencia que me permita comprobar que yo estuve llevando a cabo mis actividades. Bueno, ¿esto qué es, maestras, maestros? Lo que ustedes están viendo en su pantalla es solamente una sugerencia, ¿ok? Cada uno de ustedes puede desarrollar, estoy seguro que tiene la capacidad de desarrollar sugerencias didácticas, en este caso como formatos para poder crear. Del lado izquierdo tenemos un formatito de nivel preescolar, donde específicamente estamos indicando qué es lo que tiene que hacer el alumno, ¿sí? El nombre de la actividad, ¿sí? El desarrollo y el cierre de la actividad. Para ello, voy tantito a salir de esta y voy a compartir otra pantalla de manera rapidísima aquí de este lado. Miren. Ahí está, miren. ¿Sí? Ahí va. ¿Listo? ¿Qué es esto, maestras, maestros? Bueno, esta es una planeación, una actividad que podemos tomar en cuenta como organización. Si ustedes se fijan, conlleva el nombre de la actividad, el inicio, hay un link de una página de YouTube para poder entrar, el desarrollo de la actividad y un cierre, ¿sí? Y en este caso las actividades van planeadas por semana. Bien, aquí está. ¿Ya vieron? Actividad 2, actividad 3, actividad 4, ¿ok? Que es aproximadamente para un mes de trabajo. Esto es para un nivel de preescolar. Y ahora también, aquí les comparto lo que es una actividad también para lo que es el nivel primaria. Miren, aquí está. No sé si logren notarlo ahí. Vean ustedes, maestras, maestros. Este es un formatito muy sencillito, en el cual, por ejemplo, es para el mes de junio. Colocamos los días de la semana y colocamos una actividad, en este caso puede ser una actividad por día, depende de su programación. Colocamos los días de la semana y aquí está, miren lo que yo les comentaba. Propongamos actividades concretas, actividades donde las instrucciones sean claras y donde las instrucciones sean precisas. ¿Me explico? Entonces, aquí está la actividad por día. Este es el nombre de la actividad, ¿ok? ¿Sí? Su hija dibujará su cuerpo iniciando por la cabeza, el tronco, brazos, piernas y por último los pies. Cada vez que termine de dibujar una parte de su cuerpo, dígale que realice algún movimiento con esa parte corporal. Es decir, si ya dibujó la cabeza, bueno, hacer movimientos con la cabeza. ¿Me explico? Y así con cada una de las partes de su cuerpo. Y en algunas actividades, si ustedes pueden colocar la imagen de lo que pueden hacer, es bastante importante. Si ustedes se fijan, aquí está la segunda semana. Y vean ustedes, son explicaciones clarísimas, explicaciones concretas para que el alumno lo pueda ver, para que el papá lo pueda recibir y solamente lo pueda realizar. ¿Ok? Aquí está, miren, esta es otra semana. Aquí ya estas son otro tipo de actividades. ¿Listo? Regreso a la pantalla principal donde estábamos en PowerPoint para continuar. ¿Sí? Aquí están. Bueno, entonces, seguimos acá con este tipo de actividades que podemos favorecer. Este es donde nos quedamos. Y lo que les comentaba, actividades bastante concretas para poder favorecer el aprendizaje. Ahora vean esto, maestras, maestros. Si nosotros vamos a evaluar, este es solamente un ejemplo de evaluación. Hablar de evaluación es algo bastante complejo y amplio porque su nombre lo indica. Ojo, aquí algo importante. El padre de familia es quien va a fungir como evaluador permanente en el proceso de aprendizaje del alumno. Entonces, si ustedes logran ver en la pantalla, eso es solamente un ejemplo de cómo podemos evaluar el nombre del alumno, el nombre de la escuela y en este caso la indicación que vamos a dar, ¿sí? Padre de familia, marque con una X el recuadro del emoji de acuerdo a la participación que haya observado en su hija o en su hijo. Y como ustedes pueden ver, este es solamente un ejemplo de preescolar. Hay muchos ejemplos que pudiéramos crear. Dice aquí, nombre de la actividad. Aquí están el nombre de mis 4 actividades.
una actividad por día, una actividad por semana, como ustedes lo hayan planeado. Dice aquí, indicador, su hija realizó activamente sus actividades, es decir, bien, que lo hizo bastante bien. Su hija necesitó apoyo para realizar actividades, quiere decir que, bueno, que tuvimos que explicar varias veces la actividad. Su hijo necesitó reforzar más para realizar esta actividad, y una carita medio preocupada, ¿no? De que le costó trabajo realizar ese juego. Eso es para el nivel jardín. Este recuadro, vean maestras, maestros, es meramente para nivel un poquito más primaria, y eso que ustedes ven en su pantalla es una propuesta de autoevaluación, es decir, es un cuadrito que podemos enviar a nuestros estudiantes para que el alumno valore su propio aprendizaje. En este caso, las actividades que realizan los alumnos se convierten en espacios de evaluación. Ojo, todo lo que están realizando por ahí son un espacio para que ellos se puedan evaluar. Dice aquí, una parte importante que no puede faltar: nombre del alumno, la escuela, el grado y grupo, de qué semana a qué semana realizó la actividad, y que él describa cómo se sintió. Cuando le pedimos que describa, estamos atendiendo la parte emocional del estudiante. Aquí como ítem, como indicador tenemos, realicé correctamente mis actividades. Esto lo va a leer el estudiante. Siempre, en ocasiones o nunca. Cumplí con todas las actividades indicadas por mi profesor, por mi profesora. Me sentí feliz al realizar los juegos. Se me dificultó realizar alguna actividad. Tuve los materiales necesarios para realizar las actividades. Me siento satisfecho o satisfecha por haber realizado educación física en casa. Y vuelvo a repetir, siempre, en ocasiones y nunca. El alumno lo llena, el alumno me lo envía, y de alguna manera es que algo que podemos tomar en cuenta para poder evaluar. ¿Listo? Bien. Maestras, maestros, estas son las referencias de donde un servidor fundamenta esta presentación. Aparte, hay ahí algunos aportes míos también, para poder llevar a cabo este fundamento de esta presentación. ¿Sí? Maestras, maestros, que tu único vicio sea seguir aprendiendo, siempre, todo el tiempo, ¿ok? Nunca se detengan, nunca dejen de aprender. Siempre que estamos abiertos al aprendizaje, vamos a estar abiertos a la construcción de nuevas posibilidades de ofrecer un mejor servicio en la educación física, en el deporte, en la recreación, en la salud. Muchísimas gracias por su amable atención. Aquí les dejo, estos son mis datos para quien guste contactarme: mi Facebook, mi correo electrónico, mi Instagram y mi Twitter. ¿Sí? Maestro Luis, muchísimas gracias. He concluido mi presentación. Espero de todo corazón que haya sido de su agrado, que haya sido bastante satisfecha para ustedes, y sobre todo deseo de todo corazón haber aportado un granito de arena a toda esa construcción de aprendizaje que estoy seguro ustedes cuentan ya. Maestro, adelante. Voy a dejar de compartir pantalla para continuar, si así lo desea usted. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Ahora vamos a ir con las rondas de preguntas vía chat. De Miguel Hernández pregunta: ¿cómo recomienda vincular la forma de educación a distancia empleando en este momento con la educación presencial cuando se retome? Maestro, nuevamente su pregunta, por favor. Se le cortó un poquito su audio. ¿Cómo recomienda vincular la forma de educación a distancia empleado en este momento con la educación presencial cuando se retome? ¿Cuándo se sentó? Se retome. Cuando se retome. Ah, perfecto. Bueno, me hablan de cuando se retome la educación física de manera presencial. Ok. Maestras, maestros, en cada uno de nuestros países
se van a establecer, considero yo, diferentes protocolos de higiene, protocolos de salud y protocolos que cada una de las partes de salud, de la parte sanitaria, va a recomendar. En este caso, la recomendación que yo pudiera hacer es, número 1, establecer estrategias didácticas que permitan de alguna manera el cumplimiento de los diferentes aprendizajes que pudiéramos llevar a cabo. Es decir, del total de estrategias didácticas que existen de la educación física, que yo escoja cuáles son las estrategias didácticas que creo se pueden adaptar al contexto donde yo estoy trabajando y que esas estrategias puedan favorecer, en este caso, el aprendizaje y sobre todo que las estrategias de alguna manera fundamenten y respeten los protocolos de higiene que llevamos a cabo. Si tenemos grupos grandes, en este caso, si tenemos grupos grandes, bueno, dividir al grupo. Si damos 1 hora de educación física, a lo mejor pudiéramos darle a la mitad de grupo media hora y a la otra mitad de grupo otra media hora. Y sobre todo, también recomiendo que si pudiéramos vincular un poquito la educación física con la educación emocional de nuestros estudiantes, sería algo bastante favorable. Listo, maestro. De la colega Jessica, ¿cómo se podría ponderar una calificación considerando que el centro educativo pide calificaciones? Bien, en este caso, como educación física, para poder ponderar una calificación, yo sugiero bastante tener comunicación. En este caso, comunicación con nuestra comunidad escolar, como lo son nuestros directores, nuestras directoras, nuestros maestros. La calificación en esta parte de la educación física, en estos tiempos, de alguna manera lo solicita el sistema educativo. Entonces, como un sistema educativo lo solicita, el área de educación física de alguna manera tiene que cumplir con este requisito. Cuando llevamos a cabo una evaluación como tal de aprendizajes esperados, entonces es porque traemos un proceso de enseñanza-aprendizaje y que durante este proceso yo ya tuve tiempo necesario para poder llevar a cabo evaluación. Es decir, yo tengo evaluaciones que pudieran reforzar este tipo de aprendizaje y poder otorgar una calificación. De Mari Vargas, pero no sé si es pregunta o una afirmación. Dice, yo paso clases 1 vez a la semana durante 1 hora por Zoom con los niños. Hacen la práctica de acuerdo a lo planificado. ¿Es lo correcto? ¿Es lo correcto? Sí, sí, sí. Como lo comenté hace ratito, excelente. Qué bueno que tienen la ventaja de que el alumno se coloca a través de una plataforma como la que estamos, porque entonces el aprendizaje lo enriquecemos aún más. ¿Por qué? Porque el alumno me está viendo, porque el alumno está observando y porque de alguna manera el alumno va a realizar la actividad que nosotros le estamos proponiendo. Y cuando el alumno me observa y cuando el alumno me ve, podemos hacer aún más actividades con ellos. De Eulodio Bonilla, ¿cómo puedo trabajar las pruebas de velocidad y pruebas de fondo en este tiempo de pandemia? Muy bien, muy buena pregunta. Miren, cuando vamos a trabajar pruebas de velocidad o pruebas de fondo, yo les sugiero, número 1, que las personas con las que vaya a trabajar, primero analicemos y si tenemos manera de poder conocer cuáles son los espacios donde vamos a llevar la actividad adelante. Si en este caso, ese es número 1. 2, es importante conocer la edad de la persona a la que vamos a dirigir este tipo de pruebas. Yo les sugiero, como estrategia didáctica para trabajar las pruebas de fondo y de medio fondo, que podamos aplicar un circuito de acción motriz donde el alumno desarrolle en diferentes estaciones diferentes tipos de velocidades, ¿sí? De acuerdo a la edad, de acuerdo al desarrollo que tiene también el alumno y también de acuerdo al espacio que tenga. Esto me parece que es más una experiencia, dice Mari Vargas. Al inicio de mi clase comparto videos
sobre valores con dibujos animados de YouTube y veo que es muy positivo. Videos Excelente. de 2 a 3 minutos. Excelente, sí. Maestras, maestros, todos los medios, de verdad, todos los medios que podamos agotar para que el alumno realice educación física mientras no están con nosotros, va a favorecer su desarrollo físico, su desarrollo motriz, su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional, su desarrollo afectivo. Lo menos que podemos hacer es no enviar nada, no buscar el medio. Siempre busquemos el medio para hacerle llegar. Muy bien, felicito de verdad a la maestra. La estrategia que está utilizando es bastante buena. Con eso hemos culminado con las preguntas vía chat. Profesor Luis, por favor.